Voy a acercar a Milei, ¿me siguen? Voy a meterme por acá, por todo el estudio y me voy a acercar a Milei porque quiero saber también su opinión sobre esta cuestión, sobre este tema. El campo está complicadísimo, aparece, dice Carolina Lozada, una cantidad de restricciones que se van sumando, porque ahora se suma la restricción del gasoil, ¿no? Bueno, Argentina es una economía que vive un proceso populista y que está lleno de restricciones, y cada vez que no le gusta algo lo arreglan poniendo prohibiciones, porque básicamente no creen en el sistema de precios, creen, digamos, en la bota opresora del Estado. Si vos tuvieras precios libres, estas cosas no pasan. Digamos, estos problemas de racionamientos de cantidades justamente son los problemas que vos tenés cuando no dejas que los precios se expresen libremente. Ahora está todo está con cepo, ¿o no? Están las tarifas aplastadas, los precios apretados. Bueno, pero justamente ese es el punto. O sea, a ver, vos tenés un problema inflacionario, ¿sí? O sea, Argentina viene duplicando sistemáticamente la tasa de inflación, mirá, al ritmo que duplica los precios. Por ejemplo, vos en los 90 para duplicar el nivel de precios tardabas entre 35 y 70 años. Si vos mirás el primer mandato del kirchnerismo, tardabas 7 años. Si mirás el primer gobierno de Cristina, ¿sí?, tardabas básicamente 3 años y medio. Digamos, mirás el segundo, 2 años y monedita. Es decir, mirás este gobierno, ya está presto a duplicarlo porque está muy cerca, está a camino. Mirá, si vos tomás la inflación de lo que es el último mes, digamos, el último dato, el 4.7, comparás contra el año anterior, estás 53% arriba. Si tomás el bimestre, eso te da 65. Si tomás, digamos, el último dato y lo anualizás, te da 75. La inflación anual. Claro. Si tomás el dato de alimentos, anualizado te da 130. Y si corregís por el desequilibrio, digamos, que tenés la brecha cambiaria, la inflación estaría viajando, si no estuviera reprimida, al orden del 350% anual. Es decir, tenés un desastre. Y en lugar de tratar de ir y arreglar el problema en el Banco Central, no, ¿qué hacen? Tratan de arreglarlo con recetas que nunca funcionaron, que son los controles de precios. Hay un libro que se llama, digamos, 4.000 años de controles de precios y salarios, y es cómo no combatir la inflación. Y lo que vos tenés es que desde el 2800 a.C. esto se intentó, nunca funcionó, fracasó siempre. O sea, ¿por qué creemos que, digamos, no va a funcionar a nosotros y también siempre nos fracasó? Bueno, Milei lo viene diciendo, Pablo, desde hace rato todo esto, ¿no? Los números que está dando, quiero sumar a Pablo que está en la redacción, a Pablo Fernández Blanco, los números que está dando son estremecedores. Si anualizamos la inflación de los combustibles, dice, estamos de los alimentos estamos hablando de un 130%. Está la cosa complicada, muy, muy complicada. Sí. ¿Esto para vos tiene que ver con el enfrentamiento entre el presidente y la vicepresidenta o nada que ver? Si se estuvieran llevando bien, también pasaría. Sí, claro que sí, tiene mucho que ver, María Laura. Tiene dos componentes y esto Milei, bueno, lo explicó 1000 veces. Por un lado, el componente económico, si querés, monetario, y por otro lado, toda la incertidumbre derivada de la política. Quiero contarte, si te parece, cómo está en este momento la pelea Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Hay información bastante reciente que me parece que es interesante. Dale. Por un lado, la relación entre ambos está rota, tan sencillo como eso. Yo sé que esto se viene diciendo hasta hace un tiempo, pero quiero contarte esto. El último sábado fue el cumpleaños de Alberto Fernández. Claro. ¿Sí? Ahí, bueno, Cristina Kirchner hizo toda una mención al libro que le regaló para que Gabriela Cerruti, porque se quedó enojada con Gabriela Cerruti la última vez que ella dijo, la vicepresidenta no le atiende el teléfono a Alberto Fernández. Pero entre ellos, hablemos de entre ellos, ¿no hay interlocutores? ¿No hay alguien que intervenga y haga algo, pueda hacer algo? Vamos a eso. Te doy las dos respuestas. Primero, ¿hay interlocutores entre ellos? Sí. ¿Hay alguien que pueda hacer algo? No. ¿Está claro esto? Ahora, hay interlocutores. A ver, espera que quiero la opinión de Milei sobre esto. ¿Vos crees que si eso estuvieran llevando bien, estarían luchando contra la inflación de otra manera? No, porque tienen un problema de error de diagnóstico y en realidad las medidas que quieren aplicar es tirar más nafta al fuego. O sea, lejos de ser una solución, digamos, o sea, de hecho, los economistas que están alineados con Cristina, o sea, es radicalizar todo lo que está mal. De hecho, esta situación es muy peligrosa y bien lo señaló Pablo, porque vos sabés que cuando vos generás estas situaciones de mucho
de mucha emisión monetaria, de mucho exceso de pesos dando vuelta en la calle, vos generás procesos de aceleración inflacionaria. Ahora, ¿qué es lo que puede detonar o gatillar una hiperinflación? Claro. Es que se te caiga abruptamente la demanda de dinero, es decir, que la gente empiece a rechazar el peso. Y eso... ¿Qué sería rechazar el peso? Que vos no quieras usar el peso y te lo saques de encima como sea. O sea, no los quieras tener encima de ninguna manera y compres cualquier cosa con tal de no tener pesos. Eso, digamos, o sea... Eso puede pasar, ¿podemos relacionarlo con el problema político que estaba contando Pablo? Pablo? Ese es el gatillo. ¿Ese es el gatillo, el problema político? Claro, el problema siempre... político puede generar eso. Contanos, Pablo. Siempre, María Laura, siempre vos tenés un escenario donde hay inflación alta. Para que haya una hiper, a ese contexto se le tiene que sumar debilidad política. Y es lo que está pasando en este momento. Sí, por eso la pelea entre el presidente y la vicepresidenta nos afecta a todos y cada uno de los argentinos. Es decir, no es un problema personal entre dos personas. Nos afecta nuestro poder adquisitivo permanentemente. Coincido con Javier en que de ninguna manera, si mañana Alberto Fernández y Cristina Kirchner se empiezan a llevar bien de vuelta, esto no baja inmediatamente la inflación en la Argentina, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que esto es justamente echarle más leña al fuego. Es más, si me permitiste, paso un dato peor todavía. Supongamos que por un milagro, sí, Cristina y Alberto se volvieran monetaristas, digamos, y empiecen a abogar por una disciplina monetaria furiosa y dura. Parece difícil. No, pero sabes que tampoco van a poder parar la inflación. Porque lo que vos hiciste hoy en política monetaria impacta dentro de 18 meses. Por lo tanto, con todos los desastres que vienen haciendo, vos, o sea, por lo menos por 18 meses te vas a tener que aguantar. ¿Y sabes qué es lo grave de esto, María Laura? Que en los últimos 2 años, este gobierno emitió el equivalente a 11 puntos del PBI. Entonces es una máquina de tirar plata a la calle y la realidad es que la gente no quiere los pesos, la gente desprecia los pesos y lo bien que hace. Pero vos fíjate, ¿cuál es el reflejo? Lo dijiste vos recién, es todos los controles, o sea, todo lo que tiene que ver con el cepo, ese es el repudio del peso. ¿Y qué es lo que hacen? Te obligan a demandar pesos para cobrarte más impuesto inflacionario. Me quedé muy impactada con esto de que un tema político, una debilidad política puede disparar momentos peores. Quiero sumar a Rubén también a esta conversación, porque, bueno, no hay visos de arreglo y queda un montón de tiempo, Rubén, todavía hasta un recambio. A los dos les pregunto, a Pablo y a Rubén, ¿hay posibilidad de cambio de ministro? ¿Algo le podría dar aire a este gobierno? Te cuento justamente cuál es, vos hablabas recién de gente que hable con Cristina y con Alberto Fernández. Tanto Cristina Kirchner como Máximo Kirchner se lo dijo incluso a sus interlocutores en la oposición, le están pidiendo más actitud a Alberto Fernández. Te traduzco actitud, bueno, cambia ministros y que vayan en otra dirección. Ahí tenemos 3 que son los nombres apuntados. ¿Cuáles? El ministro de Economía, Martín Guzmán, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el canciller Santiago Cafiero. 3 apuntados en estos momentos. Sí, yo te diría esos 3 apuntados por un lado y hay otro apuntado por el otro lado, que no es ministro pero tiene tanto poder como ministro, que es el secretario de Comercio Interior, que es Roberto Feletti, que él ya ha confesado varias veces en los últimos 10 días que él no es el responsable de lo que está pasando. Y eso cae muy mal. Feletti tiene un problema, no está siendo útil para combatir la inflación y tampoco es el hombre duro a lo Guillermo Moreno que querría el kirchnerismo. Entonces yo lo sumaría también a esa lista. Cuando hablamos de 3 ministros apuntados, esta es la frase para mí del momento, 3 ministros apuntados, estamos hablando de apuntados por quiénes. Porque, María Laura, por Cristina Kirchner. A ver, la pirámide es esta: Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y después todo el kirchnerismo. Recordemos que hay diputados, hay senadores, hay gobernadores, hay intendentes. Básicamente los señalados son ellos. Por el los acusan de tener una posición intermedia. Claro, por el kirchnerismo. Obviamente esto viene de la cúpula, que es Cristina Kirchner, Máximo Kirchner. Estamos hablando... ¿Te puedo dar una mala noticia? Dale. Mira, cuando vos analizás la historia argentina, el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina fue Domingo Cavallo durante el primer gobierno de Menem.
¿sí? Que es cuando lanza la convertibilidad. Eso está documentado en un artículo académico, se llama Passing the Buck, los números son impresionantes. Sin embargo, digamos, la gente recuerda, digamos, el último Cavallo, que es cuando estuvo con De la Rúa y que todos los problemas que se generaron, de hecho, con el corralito y todas esas cosas. Ahora, vos fíjate esto, qué interesante. ¿Cuál es la mala? Que el mismo hombre, el mismo ministro de Economía, Sí. y es más, mucho más experimentado en su segundo paso por el Ministerio de Economía, fracasó. ¿Sabes cuál fue la diferencia? El presidente. En el primer caso tenía un presidente con convicciones y que sabía lo que quería hacer, y el segundo tenía un inútil. O sea, ¿a quién te crees que se parece más a Alberto Fernández? ¿A De la Rúa o a Menem? Uy, qué fuerte esto Listo. que estás diciendo. Es muy fuerte lo que decís. Lo que decís es que si hay un presidente débil, fracasa cualquier proyecto. Claro, digamos, a ver, por decirlo de alguna manera, vos podés resucitar a Hayek, a Friedman, a Mises, a los mejores de la historia, y lo vas a poner con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se la va a pegar igual. A ver, necesito la opinión de Carolina Lozada. ¿No estás en la mesa porque Javier preferías acá solas? Porque me habían dicho que era un mano a mano. Es un mano a mano, pero puedo pedir la No sé, opinión era un mano a mano. de Yo tengo Carolina. definiciones de mano a mano distintas. Ah, bueno, estamos solos. Sí, dale. Perfecto. Pero me interesa la opinión de Carolina, que está ahí, sobre esto que estamos conversando. Mirá, yo lo que pienso es que hablar de la pelea entre Cristina y Alberto es hablar de algo que no tiene sentido y nos hace perder el tiempo. Lo que tenemos que hablar, hacia allá del gobierno no es de Alberto Fernández. Digo, más allá de que ocupe el lugar del presidente de la Nación, la realidad es que Alberto Fernández está solo y la que gobierna es Cristina Fernández de Kirchner. Y el fracaso de este gobierno es no solamente de Alberto Fernández, sino también de Cristina Fernández de Kirchner. Principalmente de Cristina, que es la que puso a Alberto y es la que en realidad lleva las riendas de este gobierno. Me parece que lo que tenemos que estar hablando en este momento es en cómo crear las condiciones necesarias para que el próximo gobierno llegue financiado, llegue con empresas mucho más fuertes. A ver, no te olvides lo que está pasando hoy, ¿no? Que Javier lo debe saber perfectamente. A las empresas no les dejan ni siquiera importar los insumos que no se fabrican en el país para poder producir, ¿no? Eso es uno de los ejemplos. Otro cepo. Falta de gasoil. Bueno, todo lo que está sucediendo. El campo con todas las piedras posibles en el camino como para que no crezca cuando es lo que nos trae los dólares. Entonces, me parece que lo que tenemos que tratar hoy en día, más que hablar de la pelea entre Cristina y Alberto, que no nos llevan a ningún lado, es en cómo hacer para que Argentina vuelva a ser un país productivo. Esto va para vos, Pablo, y las noticias de las peleas entre Cristina y Alberto. Sí, en realidad acá, María Laura, tenemos un problema importante y es que 2023 queda todavía muy lejos y se empiezan a especular muchísimas cosas. Con respecto a lo que decía Javier recién, la oposición va a tener que convivir con Alberto Fernández a menos que quiera enfrentar una crisis institucional que es destapar una caja de Pandora. Esto es un desafío también para la oposición. Y te quiero completar esto. Hay dos posturas completamente distintas y dos estados de ánimos distintos. Por un lado el de Cristina, por el otro lado el de Alberto Fernández. Alberto Fernández, dicen quienes hablaron con él hace no más de 2 días, que está entero y está madurando, es como que está madurando el duelo. ¿Se entiende lo que digo? El duelo Asume con Cristina sería. El duelo es la ruptura. Se está riendo Javier Milei mientras vos decís esto. No, pero esto lo digo muy en serio, Sí. Lo digo muy en serio. Está madurando la ruptura y esto quiere decir 2 cosas. Primero, que le molesta y le duele y cree que es malo para él y para el país. Sí. Pero segundo, que está dispuesto a seguir caminando, bueno, sin Cristina Kirchner acompañándolo. ¿Qué opinas de esto que acaba de decir, de esta información de que está entero y que vive un duelo? De vuelta, nada de lo que pueda hacer Alberto Fernández puede salir bien. Vos, para hacer un programa de estabilización que sea exitoso, no solo que tiene que estar bien diseñado, tiene que tener respeto por las consistencias, digamos, que la casta política no tiene ni de un lado ni del otro, sino que además, vos para hacer eso tenés que ser creíble. Y para ser creíble tenés que tener reputación. Y claramente Alberto no la tiene, la reputación. Por lo tanto, nada de lo que pueda hacer va a salir bien. Porque si él, de hecho, hiciera lo que hay que hacer, como no tiene credibilidad, como no tiene reputación,
¿sabes lo que va a pasar? Va a ser recesivo. Y además, el problema inflacionario no lo va a poder parar porque viene un problema de lo que estuvo haciendo los últimos 2 años del descontrol monetario que hizo. El miedo es que se va complicando cada vez más. Lo que hablábamos con Carolina recién del gasoil, la falta de gasoil. O sea, se va complicando en todas las áreas. También con el campo, que necesitamos los dólares del campo. Pero de vuelta, el problema es si vos cada vez que tenés un problema lo vas a arreglar con controles, con mayor presencia del Estado, digamos, lo que vos vas a tener es que cada vez el problema es más grande. Es decir, entonces, si vos crees que el problema se arregla con más Estado, es que, digamos, sos problema, no de la solución. Hay muchísimas cosas que nos preocupan. Nos preocupa también algo que circula, Carolina, que es como el que se vayan todos, ¿no? Todavía no de la manera, gracias a Dios, que en el 2001, pero hay un descreimiento muy importante de la política y de los políticos. ¿Qué se puede hacer con esta cuestión, Carolina? Bueno, hacer las cosas bien, por ejemplo, ¿no? Yo creo que... A ver, en las elecciones pasadas hubo un voto de fe hacia la política también, hubo un voto de esperanza de la gente hacia Juntos por el Cambio, por eso ganamos las elecciones. Entonces me parece que lo importante es eso, ¿no? No es que la gente no es que quiere que se vayan todos, quiere que se vayan los chorros, quiere que se vayan los que están totalmente desconectados con lo que necesita la sociedad, con lo que necesitamos los argentinos. Vos ves cuáles son los temas que hoy está tocando el oficialismo y no hay ningún tema que le importe a la gente. Preguntar a la gente en la calle si le importa alguno de los problemas que le importan a Cristina. Lo que están buscando hoy es que ella zafe de sus problemas con la justicia. Lo que quieren hacer con el Consejo de la Magistratura, ahora, esta semana, en el Senado de la Nación, es justamente eso. Lo que quieren hacer con los impuestos para aquellos que tienen bienes en el exterior que no están, que no se sabe ni cuáles son, o sea, quieren grabar fantasmas, también tiene que ver con relato. Entonces, me parece que lo que está buscando la gente no es que se vayan todos, quiere que se vayan los chorros, quiere que haya justicia real en Argentina y que los políticos hagan lo que tienen que hacer. Los problemas de la gente, llevarlos al Congreso, llevarlos al Ejecutivo y a donde tienen que estar. Decime, Rubén. No, en línea con lo que decía Javier, el problema que hay es que las alternativas, incluso las más delirantes con relación a lo que puede venir, tampoco la contemplan a Cristina como una solución. El fin de semana se conocieron una cantidad de mediciones, y esto va en línea un poco con lo que decía Pablo también, donde dan que si bien Cristina en algunos casos está por arriba de Alberto, que está en el piso más bajo desde el momento en que lanzó su candidatura incluso, pero tampoco dan que el núcleo que alimenta a Cristina alcance. Estamos de vuelta en cero en esto, María Laura. Es decir, Cristina y su grupo, y quienes pueden aportar incluso un nuevo ministro de Economía, si lo quieren poner en esos términos, no está en condiciones de pensar que va a generar un consenso como para estabilizar esto. De hecho, hasta quizás está más lejos que Alberto Fernández de eso. Mientras tanto, estás preparando vos tu candidatura, tu gabinete. Después le vamos a preguntar a Carolina qué es lo que está pasando en Juntos por el Cambio. ¿Pero están preparando una opción? Definitivamente, y de hecho tengo 4 ministerios funcionando en la sombra. ¿Funcionando en la sombra? Claro, digamos, o sea, donde vos no solo estamos trabajando para desarrollar programas para salir de esta miseria, ¿sí? Sino que además, o sea, el ejercicio es que vos simulás qué harías si estás en el poder en este momento. Digo, es la forma en que se hace esto. Haciendo planificación sin saber con qué te podrías llegar a encontrar. Sí, pero también, digamos, o sea, la simulación, como si vos estuvieras, te obliga a estar todo el tiempo listo como para asumir. Vos sabés que hay mucha gente asustada con vos, ¿no, Javier? Deberían tenerle más miedo a los que pasaron antes, que son todos una manga de delincuentes y que arruinaron el país. O sea, justamente el liberalismo es lo que hace es sacar a la gente de la pobreza. Es decir, Argentina fue un país próspero cuando abrazó la idea de la libertad. Digamos, los países que abrazan la idea de la libertad le va bien, digamos. O sea, lo hizo, por ejemplo, Irlanda, cuando lo hizo, siendo el país más pobre de Europa. En 35 años logró tener un PBI per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. Mirás el caso de la India, digamos, o sea, en los últimos 30 años multiplicó el PBI per cápita por 11. El problema es quién le tiene miedo a la libertad. Los políticos ladrones, la casta política, ¿sí? Y de esos son la gran mayoría, no una minoría, son la gran mayoría. ¿Vos decís que es la casta política? A ver, mira, entrevisté hace un tiempo a Beatriz Sarlo y dijo esta frase asustada, digamos, no es de la casta política, es una intelectual. La tenemos en una izquierda. placa.
los políticos parecen dobles de Milei. Es el pensamiento más aterrador que se puede tener sobre la política. Porque ella es de izquierda, entonces, o sea, ella quiere la libertad para ella, pero no para el resto de los seres humanos. O sea, ella los quiere manejar como por un joystick. Ella tiene una visión del Estado, pero cuando en la pandemia se metieron con su libertad, ahí sí le salió el lado liberal. Digo, o sea, la verdad, digamos, o sea, parte de la decadencia argentina es abrazar ideas como la de Sarlo. ¿Y cuáles son los fantasmas de Milei? Si es que los hay, Pablo, Rubén, cuéntenos. ¿Cuáles son las cosas por las que se critica o se cuestiona? Le tienen miedo a la libertad. Le tienen miedo a la libertad, es la frase, Pablo, de Javier. Yo creo que en realidad le tienen mucho miedo a Milei, pero desde la política sobre todo. Y María Laura quería, ahora te contesto lo otro, pero quiero aprovechar para hacerle una consulta ya, Javier. Sí. Javier, vos probablemente vas a tener un rol muy antipático en la elección del año que viene, porque seguramente vas a sacar muchísimos votos, pero no vas a estar entre el primero y el segundo. ¿Lo si podés llegamos a un firmar balotaje, ahora? ¿qué vas a decir? ¿Te animás a firmarlo ahora? O quizás, No, digamos, no. los Mirá que lo me quitan cuidadoso que votos a fui. mí son los de Juntos por el Cambio. Digamos que se venden como Los de liberales. Juntos por el que no Cambio están son. muy preocupados. Los de Juntos Y por el claro, Cambio están muy digamos, preocupados. por eso, digamos, también hacen tantas operaciones de prensa. Vos decís que No, no, va no, a pero ser... yo puse todo en potencial. Bueno, por eso entonces te invito a que pienses entonces y que tomes el desafío de decir que no voy a poder entrar en la segunda vuelta. No, Dale. no dije eso. Bueno. No dije eso. Yo lo que te quiero preguntar entonces, es digamos, esto. o sea, no, pues digo, pero vamos a hacerlo así en serio, poniéndole pimienta. Digamos, o sea, ¿te arriesgás a decir que no entro a la segunda vuelta? No, Digamos, no. es toda la apuesta por la colectora de Juntos por el Cambio, digamos, que arma candidatos paralelos para robar votos. No, Dale. yo lo que te quiero preguntar, te dije que era una pregunta antipática. Si vos No, quedás, digo, yo te estoy, digamos, no o quedás sea, primero o digamos, segundo. yo contesto con otras preguntas, o sea, es una No. forma también de plantear las cosas. Pero yo soy el periodista, por suerte. Escuchame, No, pero si vos porque salís primero, que yo no puedo me contestar querés con preguntas, ¿está prohibido Sí. contestar con preguntas? No, Bueno. no está prohibido. Y entonces, digo, yo también te contesto con la pregunta. Creo que lo que te quiere Bueno. preguntar es si no llegás a salir primero o segundo, ¿qué haces, no? Pablo, ¿es por ahí? Claro. Bueno, digamos, o sea, para eso hay segunda vuelta y que elija la gente. O sea, ¿quién soy yo para estar diciendo qué tiene que hacer la ¿Vos- gente? vos qué crees? Digamos, Está bastante bien. autoritarios son aquellos que dicen que les roban votos a quién. O sea, por eso les replico el argumento, porque, digamos, me parece un argumento absolutamente violento, Tu fascista, objetivo- sí, y además, sí, cayendo en la falacia del polilogismo de Hegel. Es interesante lo que está diciendo. Está diciendo, si hay libertad, también yo no tengo por qué decirle a la gente Bien. cómo tiene que votar. Pero obvio. Es interesante. María Laura, Sí, otra, una más, dale, me tomo esta vamos. licencia. ¿Vos Sí. querés, Javier, vos aspirás a ser primero, aspirás a llegar a un balotaje? La realidad es que si llego al balotaje, Decilo. seré presidente. Epa. Apa. Bueno. Esto es lo que dice Javier de sí mismo, que se está autocandidateando, digamos, todo, ¿no? Obvio, digamos, o sea, ahí, digamos, si yo creyera que no tengo chance, digamos, no ando perdiendo tiempo. Ahora, digo, hablando de los miedos que se le tienen a Milei, ¿vos no crees que el miedo es a un salto que vos planteás en lo económico, que alguna gente no sabe si es posible de hacer? Digo, el camino de eliminar puestos públicos, el camino de eliminar el Banco Central. Es como que A ver, no es Rubén, un a salto mí me- de fe al a que ver, todo el mundo le tiene demasiado miedo. A ver, digo, a ver, yo me puedo hacer cargo por las cosas que yo digo, no por la falacia del hombre de paja que me digan cosas que yo no dije. O sea, yo he presentado mi propuesta varias veces. De hecho, el tema de los empleados públicos, expliqué el tema de los retiros voluntarios, pero que correspondían a las reformas de segunda generación. Para llegar a esa parte, primero tenés que pasar las de primera generación, que tiene que ver con la reforma del Estado, bajar el gasto, bajar los impuestos, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante, abrir la economía y en paralelo toda una reforma monetaria y bancaria que a la postre termina con la eliminación del peso, porque en el fondo la pregunta es, ¿a vos te parece bien que los políticos nos roben en los últimos 2 años 11 puntos del PBI con emisión monetaria, o sea, con señoriaje? No. Digamos, ¿quién está a favor de que se genere inflación y que le pegue entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen? ¿Quién está de acuerdo con que haya tanta inflación que se pierda un punto 58 de crecimiento y que y si lo corregise la historia argentina tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos? Entonces, ¿quién está a favor de la estafa? Obviamente, digamos que la casta política, los ladrones de la política y los economistas que trabajan para ellos,
¿Sí? Digamos, entonces viven haciendo falacias, mentiras. Entonces digo, yo me puedo hacer cargo por las cosas que yo digo. Y esto, la verdad, digamos, o sea, no es que ni siquiera lo estoy diciendo ahora, lo vengo diciendo desde el año 2014. ¿Sí? Y si quieren ir algo más cerca, cuando explico cómo se cierra el Banco Central, lo hice, por ejemplo, en un libro en el 2017, 2018. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digo, ¿por qué, digamos, me venís con temas de los que yo no planteo como están planteados o como, digamos, los políticos casta, ¿sí?, ensucian mintiendo sobre otras personas? ¿Vos me podés esperar que quiero ir a hablar con Carolina y no los puedo juntar, lamentablemente? No, me voy directamente, quédate tranquila, me ¿Por voy. qué? Me voy a mi casa, o sea, me voy a trabajar a mi casa. Muchísimo que hablar. Pero me voy a trabajar a mi casa, muchísimo. quédate tranquila. ¿Estás molesto por algo? Sí, me molesta cuando faltan a la verdad, cuando no cumplen las condiciones que pactan. ¿A qué te referís? Y yo tengo entendido que un mano a mano es un mano a mano. Estamos acá. Bueno, eso es mentir. Gracias. Pero bueno, estamos conversando todos, pero hay una mesa que quiere de algún modo participar. No fueron las condiciones que me pactaste. Hablemos solos entonces el No, tiempo no, digamos, que queda. o sea, no fueron las condiciones que me habían pactado. Entonces, digamos, tengo los WhatsApp de tu producción también. Me pareció que era interesante sumar a quienes estaban en la mesa, pero acá estamos, no te enojes, trata de no enojarte. Bueno, yo reacciono en función, digamos, de hecho me lo tomo bastante bien para ser engañado y que se me mienta tan descaradamente. No hay ningún engaño, me parecía que era interesante. Si la producción hace un acuerdo, se supone que lo tiene que cumplir, no mentir. Y faltar a la verdad y hacerle trampas y emboscadas a los invitados. Por eso estamos acá, me dice la producción, por eso estamos sentados Bueno, decirle acá. que no mienta porque sabía bien las condiciones. Es lo que me contestan, que por eso estamos Bueno, acá por eso sentados. están mintiendo y saben bien que mintieron. Uy, estás muy enojado. No estoy enojado. Qué pena, qué No, no lástima, estoy enojado, no, qué no estoy lástima. enojado. Porque tenía un montón de preguntas para hacerte. Hacelas, si te quiero saber contesto. qué harías vos con quienes acamparon la semana pasada, que son miles. ¿Quiénes son los que tienen el derecho? ¿Los que transitan o el que violenta la libertad de los otros? Contame qué harías. El derecho es el derecho a transitar, no a no dejar que el resto de los seres humanos, digamos, puedan trabajar. Es más, es tan inconsistente el cierre, el piquete, que de hecho te deja sin ingresos. Si vos lo aplicás y lo llevás al límite, te quedás sin ingresos para justamente financiar a los planes sociales. Entonces, que en los hechos, digamos, ¿harías que la policía los saque del lugar, lo desaloje? De hecho, tendrías que armar el tema de la asistencia social de otra manera. No lo tiene que manejar, digamos, o sea, no te lo pueden estar manejando unos operadores políticos que te extorsionen a un gobierno. Pero ponele, ¿están organizados? ¿Es así? Es que vos mientras tenés que, tanto, no, es que vos tenés ¿qué que haces? cambiar, vos tenés que cambiar el formato de la organización. Es decir, vos no tenés que dárselos a, digamos, a punteros y a tipos, digamos, que te generan esto. Justamente lo que vos tenés que hacer es que ese dinero lo tiene que manejar aquellos que están más cerca de la gente, que son, ¿sabes qué? Los intendentes. O sea, entonces, ¿sabes qué? Por ejemplo, los que vendrían a ser de la provincia de Buenos Aires los tendrías distribuidos por el resto de toda la provincia. ¿Cuál es el problema? O sea, si vos lo que estás tratando de hacer es darle contención a los que menos tienen. Entonces, en ese sentido, la verdad es que ¿quién mejor que el intendente saber quién es la persona que está directamente relacionada? Supongamos que es así. En el mientras tanto, ¿qué haces si te ocupan Lo calle? primero que tenés que hacer es cambiar la forma en la que lo asignás. ¿Y vos crees que eso es inmediato? Eso no, claro, digo, las cosas que tenés que hacer bien se hacen instantáneas. Digo, no hay eso del gradualismo, digo, y todas las cosas así despacito. No funciona así. No funcionó. Nunca funcionó en la historia argentina. O sea que vos harías todo de golpe. Hay algunas cosas que se hacen de golpe, hay algunas que se hacen de shock y otras se hacen que demandan tiempo. Ejemplo, digamos, el proceso de la reforma financiera. Si vos tenés una hiper, es instantáneo hacerlo. Si vos tenés condiciones monetarias de alta inflación, demanda lo que tiene que ver de los activos y pasivos de los bancos. O sea, digamos, algunas cosas también dependen de las circunstancias. Entonces vos, las reformas que tenés que hacer, por eso hay reforma de primera generación, de segunda y de tercera generación. Javier, algunos de los que te votan tienen planes, porque vos llegás a distintas clases sociales, ¿no? Es algo novedoso, porque sos liberal y los liberales en general llegaban a cierto nivel social y vos planteás, sos un fenómeno novedoso. Llegás a muchas clases sociales, llegás a las clases sociales más bajas y a gente que quizás porque descubrieron que la tiene salida es la planes. libertad. Pero no porque te lo dicen las encuestas, digo, porque tenés la convicción de que sos liberal. ¿Hablas con ellos? ¿Qué te dicen? Yo, digamos, ahí
Mira, la preocupación es transversal, en el sentido de que no ven oportunidades para el futuro. Te lo plantean de manera distinta. En los segmentos más postergados, la situación es que tienen miedo que el hijo, digamos, se dedique a la delincuencia, y entonces las madres, el temor que tienen es que como no consiguen trabajo, como no tienen oportunidades, terminen, digamos, en una cuestión conflictiva, digamos, y que eso quedarse sin los hijos. Digo, al margen de que tampoco le gusta, digamos, que se dediquen a la delincuencia. En cambio, digamos, en segmentos no tan postergados, porque ni siquiera podemos decir acomodados, porque, digamos, algunos están, digamos, tecleando y entonces es lo que los dispara a salir, es irse del país. Entonces tenemos mucha gente, digamos, joven, talentosa, que se va del país. Entonces, ese es el reclamo más fuerte que uno tiene. Y en realidad, o sea, después digo, uno lo tiene que traducir. Eso, digamos, en el fondo, que vos no tengas oportunidades, es porque esta economía no crece. Esta economía, digamos, de hecho está estancada desde el año 2011. El PBI per cápita está 14% abajo del 2011. O sea, está en niveles del año 73. Tenés productividad del año 50. Eso significa, digamos, que vos destrozaste el país. Y ¿sabes qué? Lo destrozaste, digamos, con las mismas ideas de un lado o del otro, digamos, tienen las mismas ideas. ¿Quiénes son de un lado o del otro? A ver, digamos, o sea, digamos, ¿vos te crees que, digamos, o sea, es muy distinto lo que hay en el frente de todo de lo que hay del otro lado? Digo, ¿vos te crees que es muy distinto, digamos, o sea, la Unión Cívica Radical, que es, digamos, la Internacional Socialista? ¿Vos te crees que la coalición cívica ahora es muy vamos a hablar, lo vamos a hablar te... con Carolina después. Bueno, sí, digamos, o sea, vos, digo, seguro te iba a decir que no. A ver, digo, ¿te crees que Larreta, Vidal son muy distintos? ¿Vos crees que es todo lo mismo? Lo único que difieren son los modales. Hay un video maravilloso de Alejandro Fantino con Larreta, y entonces le pide a Larreta que explique, y entonces, digamos, le recita keynesianismo puro. Entonces le dice, ¿pero vos sos keynesiano? Y le dice, sí, claro. Y entonces le dice, vos sos como Kicillof. Es decir, en el fondo, digamos que la forma en la cual vos decís las cosas, digamos, tiene otro... Digamos, es de segundo, 25º orden, si vos querés. ¿Sabes por qué? Porque lo que importa cuál es el concepto. O sea, si vos creés que, digamos, o sea, vos te encontrás con un discurso como el de Lustó, digamos, en la Cámara de Senadores, diciendo, digamos, o sea, que es liberal de izquierda, o sea, el helado caliente, el esqueleto obeso, la cuadratura del círculo, o sea, liberal de izquierda. Es un oxímoron, claro. Es una contradicción en su término. Y al mismo tiempo, digamos, lo dice para justificar un Estado grande. Un Estado grande significa cercenamiento de libertades individuales. Es decir, por lo tanto, digamos, ¿cómo, digamos, o sea, un liberal va a ser partidario de un Estado grande? ¿Te parece decir que son todo lo mismo, de verdad? ¿O es parte de un discurso que te hace después quizás ser votado? Digo, no. ¿Es una estrategia o de verdad vos pensás que el kirchnerismo es igual que la oposición de Juntos por el Cambio? A ver, digamos, si querés, digamos, o sea, podés ir a buscar el video de Larreta con Fantino recitando las mismas más allá cosas. Del video, no, las mismas cosas que dice Kicillof. Digo, le preguntaron si el impuesto a la propiedad ociosa estaba bien, dijo que sí. Es decir, ¿me entendés? Digamos, pasaron las elecciones y te volvieron a subir los impuestos cuando decían que no te lo iban a subir. Entonces, digamos, o sea, a ver, digamos, ¿querés sacarle lustre a la cadena y que digamos, ser un esclavo feliz? Todo bárbaro. Es decir, pero la realidad, son todos colectivistas. Es decir, desprecian la libertad. Digo, cuando vos planteás el debate, desprecian la libertad. La libertad, digamos, de la gente. La de ellos no, digamos, o sea, por eso son casta, por eso están arruinando a la gente. Entonces, digamos, o sea, ese es el eje central. Entonces, lo que pasa es que tenés que tener el ojo entrenado. O sea, para ver cómo respiran colectivismo. O sea, digamos, ¿de quién es Lustó? Digo, a ver, Carrió, ¿de qué lado está? Digo, porque cuando mandó, digamos, por ejemplo, lo que tiene que ver la ley de góndolas, decía en el Congreso que quería ver quebrar a los supermercados. Digo, la ley de alquileres, ¿quién la mandó? Lipovetsky, Juntos por el Cambio. Y ahora, en lugar de agarrar e ir por la derogación, están transando una nueva ley de alquileres. Dale, digamos, son todos colectivistas. ¿O qué querés? Digamos, que te hable del caso, digamos, cuando fue el impuesto a la renta financiera durante el gobierno anterior. Digamos, Negri jactándose de qué impuesto progresista, reventándolos a los tipos que invierten, digamos, con algo que es un problema de doble imposición. ¿Por qué estás tan enojado? No estoy enojado, María Laura, solamente... ¿Es apasionamiento? Yo soy una persona apasionada, digo, esto no es de ahora. Bueno, no te enojes conmigo, es lo único que te pido. No estás enojado conmigo, ¿no?
No. No, conmigo no, Javier. Me trajiste un libro. Sí, te traje mi nuevo libro. Sí. El Camino del Libertario se llama. Ahí está, lo tengo acá. Bueno, que voy a aprender que no sé. Bueno, por lo menos lo primero que vas a ver es que si lees la tercera parte, que está en todos mis discursos, te vas a encontrar la primera vez que un político hace lo que dijo que iba a hacer. Ah, eso está bien, muy bien. Por Que eso cumple, está ahí, decís, por que eso está ahí, cumple. digamos, para que esté como testimonio, digo, porque como yo digo, lo que yo sí tengo son convicciones. No hablo, digamos, esperando a ver que me da un focus group o una encuesta. Mil gracias. Por favor, sonreíme, te lo pido. Te embalás y me siento que te enojás. No te enojes. Tenés un lugar acá importantísimo en este programa, desde que empezó el programa. Y no te enojes. Con mucho afecto, dice acá. ¿Sí? O más, no sé. Con la producción tampoco te enojes. Para nosotros es un lujo siempre tenerte. No parece. Uy, sigue enojado. No se le miente a los invitados, ¿Seguís no se los enojado? traiciona y no se les cambia las condiciones una vez que los sentaron. Uy, a veces cuando te enojas no te No puedo estoy enojado, aplacar. solamente Sí, no estoy enojado. Digamos, no trabajes en crear la figura de que estoy enojado porque no bueno. estoy enojado. Bueno, mejor, solamente estoy mejor. describiendo, digamos, la traición de los embusteros de tu producción. Bueno, espero que vuelvas pronto. Y es difícil. No, hablemos. Difícil, cuando te hablemos. mienten, cuando, digamos, o sea, no te cumplen la palabra, no es fácil. Acá la producción me dice un montón de cosas, pero bueno, después veremos. Te quiere hablar Carolina, ¿puede? No tengo nada que hablar con nadie. Digamos, Ok. no tengo nada que hablar con nadie. Bueno, está bien. Gracias, Javier. Está Carolina ahí que sí puede No, hablar. pero que Javier se cuente que quiere- habló bien de mí en su libro, nada más. Pero si yo no tengo nada no tengo nada contra Carolina, de hecho hablo bien y la considero una buena persona. Pero si yo determino determinadas condiciones, son las que determinamos. O sea, esto, digamos, o sea, ¿qué tiene que ver? Digamos, o sea, yo tengo, digamos, o sea, la valoro mucho a Carolina como ser humano. Pero si yo, digamos, vos me determinás determinadas condiciones, las tenés que cumplir, no podés mentirme. No, yo no te No podés determiné. cambiarlas. No lo arreglaste conmigo. Digamos, De todos modos, bueno, o sea, entonces vos te desligás de tu yo me producción. vengo acá. No, yo me vine acá a hablar con vos. Me pareció muy interesante justamente porque vos hablas bien de Carolina. Pero que sí, Carolina pero está se claro, sumara. digamos, o sea, yo digamos, o sea, pero de vuelta, las condiciones son, digamos, si vos fijas un conjunto de condiciones, al invitado no le mentís, digamos, no lo emboscás, digamos, no se hacen esas ¿Cuál cosas. sería o sea, la emboscada, Javier? no cumplirle las palabras, es decir, vos decirle que vas a hacer algo. ¿No estás un poquito como... No, porque, digamos, overreacted? No, todo lo contrario. O sea, como, digamos, o sea, Bueno. vivo en un mundo, digamos, lleno de operaciones, entonces no es entiendo el que estas caso, cosas no, pueden no es el pasar. caso, de verdad, entonces, no es el se caso. comprometieron se comprometieron a una entrevista y no lo cumplieron. No es el Entonces, caso. digamos, mintieron. Entonces, si mienten, digamos, entonces, digamos, está bueno, digamos, me lo preguntaste, lo digo. Pero, digamos, No, o sea, no estoy- era la intención. o sea, no- Sabíamos que o sea, tenés muy buena, no estoy muy enojado, buena impresión de Carolina. solamente lo dejo de manifiesto de que, digamos, tu producción obró de manera sucia. Bueno, yo los banco. Y de mi parte, lo que quiero decirte es que quise sumar a Carolina yo, porque me parece que es muy interesante su mirada y porque me pareció que te iba a alegrar, te soy sincero. No, fue muy espontáneo de mi parte, me pareció que te iba a alegrar que estuviera ahí Carolina también participando. Digo, yo puedo tener un excelente vínculo con Carolina, digamos, o sea, y cuando yo pacté hace más de una semana la nota con tu gente, digamos, o sea, donde vos misma me pediste que venga. Claro. Y ahora, digamos, me encuentro con que me mienten, con que me engañan. No, está con que Carolina nada hacen más, algo, pero con bueno, hacen, queríamos digamos, sumarla. Con que no Javier, cumplen la palabra. es nada más que eso, la queríamos sumar, lamentamos si te molestó, gracias por haber venido, ojalá entiendas que no hubo más que solo hubo mala intención, quédate no, tranquila, que que no lo tengo hubo, clarísimo. que no lo hubo. Lo tengo clarísimo, No lo digamos, hubo, o sea, lo no que lo hicieron. hubo. Rubén, ¿tenés información para darnos